Hoy vamos a hablar de cómo en una lectura de tarot se nos muestra la herida en relación al masculino, la integración de la energía masculina, del linaje masculino. Si es un tema que te resulta todavía un poco esquivo, puedes ir a mi canal y buscar los videos específicos en relación a la sanación del linaje masculino. Hay hartos videos, hay temas relacionados con tarot, con constelaciones familiares, con sanación. Puedes encontrar harta información. En el tarot específicamente es más simple identificar arquetipos masculinos por los elementos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, vamos a partir trabajando con un rey de espadas, que es una confluencia de dos elementos masculinos, bastos y espadas, y por otro lado vamos a trabajar con el sol invertido, que también es un arquetipo masculino por excelencia. Entonces, los elementos masculinos son bastos, espadas, y tenemos también los reyes, los caballeros, que tienen esta cualidad masculina, y podemos encontrar, por ejemplo, cartas como el mago, el emperador, el carro, el ermitaño, cartas que, como en este caso, el sol, que son un arquetipo masculino y nos van a ayudar a entender un poco cómo se despliega esta información, y cuando en una lectura nos aparecen estas cartas, que son las que estamos acá revisando principalmente, nos están mostrando un conflicto, una herida, un desequilibrio en relación al masculino. Recuerda que masculino no se remite solo a hombres, ya hombres y mujeres tenemos un aspecto masculino y un aspecto femenino. Y este aspecto va pasando de generación en generación, entonces hay ciertos patrones, ciertas mentalidades, ciertas acciones que han sido validadas por el sistema familiar durante mucho tiempo y que de repente nos llegan de una forma un poco tóxica, un poco dolorosa, un poco violenta. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, porque ¿qué pasa si yo no quiero tomar este modelo de masculino? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo hago sin sentir que estoy siendo desleal? ¿Cómo puedo trabajar con mi sistema familiar o con mi historia, con mi memoria ancestral, para que estos arquetipos se transformen en algo luminoso y cálido, en un apoyo, en claridad, en ética, y no, por ejemplo, como vemos, estas dos cartas las tomé de una lectura que estaba haciendo en la mañana, y tenemos aquí, por ejemplo, el rey de espadas invertido, que es un arquetipo masculino que al estar invertido nos habla de mucha frialdad, de mucha coraza, de mucha desconexión de todos los aspectos como humanos, sensibles, emocionales. Si este rey estuviera al derecho, se podría entender que su rol es más mental, que su rol es administrar, que su rol es producir conocimiento, que su rol es, qué sé yo, administrar ciertos saberes. El problema cuando este tipo de cartas se invierte es que se van a un extremo muy oscuro, muy desde el control, desde el exceso de racionalidad. Y esto en términos familiares o en términos vinculares es súper insano, porque si tú te relacionas con alguien así, es una persona llena de corazas, es una persona que solo necesita tener control, que solo necesita tener la razón, que todo lo resuelve desde un análisis como excesivamente racional, desde estadísticas, desde lo teórico, pero un poco como que pervierte también la información, tratando de justificar desde ahí sus análisis, ¿cierto? Y tenemos por otro lado una carta como el sol invertido, que al derecho siempre va a ser una carta muy cálida, muy amorosa, muy el arquetipo del amor incondicional, ¿cierto? Pero cuando está invertido nos vamos a ir a analizar un poco más a fondo esta carencia paterna que muchas personas tenemos, ¿cierto? Incluso quienes han tenido un padre presente igual pueden verlo como un padre lejano, emocionalmente inaccesible, como alguien que nos habla desde arriba, como este sol que ilumina pero no calienta, ¿cierto? La herida del padre es algo que también ha pasado de generación en generación. Hay padres ausentes, hay padres que no nos suponen ningún tipo de admiración o respeto porque son personas quizás un poco infantiles o inmadura. Hay personas que tienen esta parada como de superioridad moral o de superioridad como de yo soy mejor que tú, como si el masculino fuera superior al femenino, por ejemplo. Ya hay muchas variantes dentro del sistema familiar, pero hoy día vamos a hablar de cómo confrontar estos arquetipos de la frialdad, del exceso de raciocinio, del creerse dueños de la verdad, porque el sol también, a ver, cuando una persona está representada por el sol, ahí hay un conocimiento que no solo viene de los libros, del estudio, pero que efectivamente también viene de ahí, sino que es un conocimiento que nace de la experiencia, de la toma de conciencia, de la vivificación de la experiencia a través del corazón. Cuando una carta como el sol aparece invertida, esa integración de la experiencia a nivel del corazón ya no existe, po.
Si te fijas, la típica imagen de los gemelos bajo el sol, hay una que tiene la mano en el plexo solar y otra la que tiene la mano en el plexo cardíaco. Y eso es muy simbólico de cómo se construye este tipo de símbolos. Ahora, el sol es un arquetipo que es cálido por naturaleza, nos ilumina, se comparte. En cambio, el estar invertido no, pues, como que pone muchas barreras, es más el ego, ¿no? La soberbia de quien quiere estar por encima de los demás y no quiere verse como en un sentido horizontal. Si hay una carta que es horizontal en el tarot es el sol. Todos somos iguales bajo el sol, estamos todos en un proceso de vida, de aprendizaje, tu experiencia es tan válida como la mía, nos podemos compartir, podemos aprender y sanar mutuamente. O sea, pero al estar invertida es como que el ego no quiere es ser uno más, no quiere ser una persona como al mismo nivel que otras personas, sino que necesita sentirse más importante. Algo parecido pasa con el rey de espadas, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Que como en nuestros sistemas familiares hay muchas heridas relacionadas con personajes así, podemos caer sin querer queriendo en relaciones de todo tipo, de pareja, de vínculos laborales, de amistades, dentro de la misma familia, ¿cierto? Donde vamos a tener estos personajes que llegan a ser un poco violentos con su forma de actuar, pueden ser súper dañinos en las relaciones, como padres, como parejas, como jefatura, como compañeros, porque quieren estar siempre por encima, quieren tener siempre la razón y se desconectan completamente de los aspectos emocionales y humanos de la vida. Entonces al final es como hablar con un autómata y aquí no hay calidez. Ahora, ¿qué hay detrás de estos personajes? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Qué hay detrás de estos personajes? Porque nadie llega a transformarse en un rey de espadas invertido solo porque un mandato familiar te lo indica. En muchas familias hay personas que, si bien están en un cuerpo masculino, no se identifican con estos valores, sino que quieren valores, por ejemplo, más cercanos a los de un caballero, a los de un rey de copa o de otros arquetipos. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que cuando una persona llega a convertirse en un rey de espadas o en un sol invertido, como que le va a costar mucho renunciar a esa ilusión en su autoimagen. Porque ya siento que soy el rey del mundo, que estoy por encima de todos, que todos son tontos, que el pobre es pobre porque quiere, yo tengo la verdad y no me afectan las cosas que le pasan a los demás. O sea, es muy difícil que una persona así quiera renunciar voluntariamente a su poder. Por lo general no pasa. Le tienen que pasar cosas, como que en el fondo te tienes que caer desde tu propio ego para poder entender esta situación. Esta situación como de por qué una persona se construye así. Claramente se construye así porque tiene una herencia, un referente, lo educaron de esa manera, le dijeron que era permitido y sano, aunque no lo sea. Entonces vamos a ver qué hay detrás de estos reyes de espada. Generalmente cuando lo analizamos en una lectura, lo que aparece son como sotas. Son niños heridos que se transformaron en adultos llenos de corazas y de límites y que creen que si se transforman en estos robots no van a sufrir nunca más y van a estar como invulnerables, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué hay detrás. Vamos a trabajar acá un poco. Mira, lo primero que sale, lo encuentro interesante, es que este tipo de personaje no quiere mirar al pasado. Este tipo de personaje siempre quiere hacer borrón y canta nueva. No quiere analizarse a la luz del pasado, ni de sus ancestros, ni de su historia, ni siquiera de su propia historia. Es como que no existiera mi pasado, ni mi infancia, ni mi adolescencia. Como que yo siempre hubiera sido así. Siempre hubiera sido superior y siempre hubiera tenido claridad y siempre hubiera tenido lucidez. Y sabemos que nadie nace siendo así. Entonces, este es uno de los primeros conflictos que nos presenta esta combinación de cartas. No quieren mirar hacia atrás. Y es como no, yo no, te estás equivocando, eso no pasó, como borrar un poco la memoria, borrar el pasado, borrar la trayectoria que te trajo hasta acá. Y eso me parece muy entretenido, o sea, entretenido en el sentido del análisis, porque si tuvieran que confrontar seguramente esa historia anterior a haber llegado a ser estos personajes, se les caería un poco el discurso, se les caería un poco la imagen, la coraza, la pantalla. Entonces, ojo ahí, porque vas a encontrarte con personajes así que no tienen esta capacidad de análisis de decirle, oye, pero a ver, ¿y tú nunca has pensado que tal vez esto que viviste en la infancia te hizo ser de esta forma, ¿se entiende? Entonces como hay algo como varias cosas
Hay varias cosas que acá pueden jugar como en contra, en el sentido de, en el sentido de, como de no querer verme a mí mismo en una situación más frágil o en una situación más como carente. Eh, como una situación que implique de alguna forma como reconocer que yo no nací con estas corazas, que yo tenía un alma suavecita y que quizás también me dolió o me educaron de una manera y me fui construyendo este personaje para sentirme invulnerable, ¿no? Que me parece que es válido, pero que finalmente es como un es como una especie de como de ilusión, porque el ego vive en la ilusión de control, ¿cierto? Donde siento que puedo como, vamos a mirar acá. Entonces, claro, el tema tiene que ver, fíjate, con la libertad. Me encanta el tarot en ese sentido, porque es como, el gran problema de estos personajes es que no son lo que quieren ser, ni están conectados con su esencia, ni con su creatividad, ni con su fuego, sino tampoco están siendo fieles a un propósito, a una misión de vida, sino que simplemente de una manera inconsciente están buscando sobrevivir. Y en tu clan, ¿cierto? Como hombre o como mujer, vas a ver que estos patrones se repiten. Hay como esta nota a pie de página que dice, esta es la mejor forma de sobrevivir. Usted desconéctete, usted párese por encima de los demás, usted no se abra, usted créase superior y así va a sobrevivir generación tras generación tras generación. Seguramente a alguien en alguna generación anterior este plan les funcionó. Por eso está esta cosa de no querer mirar hacia atrás, porque es como que nadie quiere ver que en algún momento fue pobre o frágil o estuvo en una posición menos ventajosa. Eh, pero te vas a dar cuenta, ¿cierto? Que lo que en el fondo buscan estos reyes es como, están repitiendo un patrón, pero no se están haciendo cargo de su fuego interior. Entonces, eso es algo que uno va a notar. No son tan poderosos, fíjate. Están bastante como heridos. Están bastante como... más que nada es como que están carentes de libertad. De una libertad que es la libertad del espíritu, fíjate. Porque el espíritu no es como controlador. El espíritu es como abierto al cambio, a la transformación, a transformar todo. Todo lo que haya que transformar, partiendo por uno mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que seguramente estos personajes así no tienen una dimensión espiritual. Tú hablas de estos temas espirituales o creativos, o de la vocación, o del ser, o de lo que sea, porque espiritualidad entendemos que no nos referimos a religión ni nada por el estilo. Y van a mirarlo a huevo, pues, porque no pueden dialogar con esto. No pueden dialogar con el espíritu, no pueden dialogar con la trascendencia, no pueden dialogar con lo divino, con lo esencial, con lo trascendente del ser. No pueden. Porque pueden incluso tirarte todo un rollo así como intelectual, y no, esas son tonterías, mira, tal autor dice, pero en el fondo la espiritualidad no es tema de discusión, así como solo a nivel de palabras, de argumentos, sino que la espiritualidad se vive, se encarna y tiene que ver con poder estar en tu propia presencia. Y estos personajes, si tienes a alguien así en tu vida o te sale recurrentemente esto en una lectura, estos personajes no están en su propia presencia, lo que tiene varias connotaciones. Primero, están siempre en un ejercicio de autovigilancia, como de no desperfilarme. Es una tensión, un estrés constante. Segundo, problemas de sexualidad y de identidad. O diría, identidad primero, quién soy, ¿no? Soy este personaje que me inventé, pero no estoy siendo lo que realmente soy. Y la sexualidad, que también es una expresión de los bastos en el sentido de esa conexión con esta energía vital de muy alta vibración que tiene el sexo, y son personas que no pueden abrirse. Quizás pueden vivir la sexualidad desde una fantasía de dominación, desde el porno, desde alguna parafilia, pero no desde el deseo conectado con el cuerpo como debe ser, en el fondo, ¿ya?
Entonces también son personas que están siempre como escapando un poco de su propósito. Es como que su alma dice, oye, tú viniste a esto. Y ellos como que dicen, no, no, yo estoy ocupado siendo una persona superior. Y esa crisis espiritual tarde o temprano va a pasar la cuenta, sobre todo en la descendencia, porque acuérdense que los hijos toman de los padres, del papá y la mamá, toman la energía creativa sexual. Entonces, todo lo que estos personajes no hayan realizado en la construcción de sí mismos, frustraciones, represiones, va a recaer en los hijos. Así que estamos a tiempo de hacer cambios si queremos. Tenemos acá muchas cosas relacionadas con como con el fuego, ¿no? Esta oposición entre el ser y el ego. El ego vive en la mente. Ya las espadas siempre van a mostrar aspectos del ego. El ser vive en los bastos. Entonces, fuego, aire son opuestos complementarios. O sea, el ego es un canal a través del cual el ser se expresa, pero muchas veces el ego se le olvida que es solamente un instrumento y quiere tomar el control y destronar al ser. También encuentran en mi canal muchos videos sobre esto, que es uno de mis temas favoritos. Sobre todo lo explicamos muy bien a partir de la carta de la fuerza, ¿ya? Entonces tenemos as de bastos, personas reprimidas a nivel creativo, sexual, identitario, con muy poco sentido de trascendencia o conexión con lo espiritual, y que con cada paso que dan en este personaje invulnerable que se construyen, se van alejando cada vez más de su propósito. Esto es como un espejo, es como, no, esto no es para que tú enganches con que, ay, él es una persona fría, me duele, no, es para que tú te des cuenta de lo que hay detrás y dejes de tomarte tan en serio a este tipo de personajes, que no lo son para nada. Entonces vamos a sacar una carta más. Fíjate que aquí está el juego, me encanta, porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos también un masculino. Entonces, si a ti inconscientemente tú ves que el masculino tiene estas características y quizás a ti no te va a gustar integrarlo así, y entonces, ¿qué significa? ¿Que vas a quedar desposeída de tu masculino? No, pues no tiene sentido eso. Entonces, ahí viene el conflicto. ¿Qué pasa cuando yo quiero salir al mundo? ¿Qué pasa cuando yo quiero ser exitosa? ¿Qué pasa cuando yo quiero ir y plasmar mis ideas en la realidad externa? Voy a chocar con esto, que todo el rato voy a sentir que estos personajes me están mirando, me están como ninguneando, me están pasando por mil filtros y no me dan su reconocimiento, ni su aprobación, ni la legalidad, porque no te la quieren dar, porque siempre quieren estar por encima tuyo, siempre quieren ser superiores, ¿se entiendes? Como que te ponen barrera tras barrera, ya por el simple hecho de ser mujer o de ser joven o de tener una masculinidad diferente a esta, te van a invalidar, porque su poder se sostiene de esa exclusión, de ellos estar arriba y tú siempre estar en una posición como desventajosa, como pidiendo perdón por existir. No sé, se nos dificulta mucho. Esto no solo es en relación a un hermano, una pareja, un jefe, porque es como cuando yo no lo logro ver en mí, me va a aparecer afuera el espejo, pero también es como yo integro el masculino, porque si tú me dices que para integrar al masculino yo tengo que ser como estos, no me quedan ganas de ser como estos, entonces quedo como sin mi fuerza masculina. Y me siento desleal y todo ese cuento que viene con la familia. ¿Qué es lo que nos dice el tarot? Hay que romper estos patrones de masculinidad tóxica, hay que romper esas corazas. De hecho, generalmente, ¿qué es lo que rompe a estos hombres? Accidentes, enfermedades catastróficas y la muerte. Son los únicos temas que a este tipo de perfil les permite. Yo he conocido hombres así que han estado con procesos de enfermedad fuerte una o dos veces y no se han transformado y han terminado muriendo. He conocido hombres que han vivido procesos así y sí se han transformado y sí han tenido la humildad para reconstruirse desde un lugar distinto. Y otros que dicen, no, no, no tiene nada que ver esta enfermedad, y viven ahí como cojeando, pero porque no quieren salir de esta coraza que se construyeron. Entonces, la torre es este remesón que rompe con lo establecido, con el condicionamiento, con la repetición inconsciente, con todo eso que estaba reprimiendo el fuego. Fíjense que aquí esta lengua de fuegos, igual que las de bastos, es la que remece, porque antes de la torre estaba el diablo y en el diablo estaba normalizado esto, la represión, la negación, el miedo, la parálisis, negar la espiritualidad, negar el camino del propósito. Entonces nos vamos a encontrar, acá está esta torre, ¿no? La torre es como una especie de... La torre es una especie de... como de misión, como cuál es mi trabajo, cómo lo hago. No vas a aprender a relacionarte con estos personajes,
porque aquí no hay nada que aprender. Aquí hay una herida que se disfrazó de superioridad, ¿ya? Y estos seres en el fondo son súper reprimidos, son súper aburridos, son súper negados en su sexualidad, en su creatividad, en su ser. Entonces aquí tú no tienes nada que esperar que estos personajes te aprueben o desaprueben. Tampoco tienes que integrar el masculino como ellos te lo dicen. Tienes que romper con esos patrones. Esta semana voy a estar trabajando una combinación, este fin de semana, perdón, lo que nos queda de hoy día, voy a estar trabajando combinaciones de cartas de arquetipos masculinos, porque ya desde el lunes vamos a trabajar constelaciones individuales y lecturas sistémicas para profundizar en cómo estoy integrando la energía masculina en mi vida, ¿ya? Entonces yo voy a preguntar eso para mí, porque aprovechemos la autolectura. Y claro, las cartas dicen que he logrado integrar un poco el masculino en relación a mi trabajo creativo, al compañerismo, a la hermandad, porque sí reconozco que he vivido esto de muy buena manera, la amistad y todo eso, pero que eso no es suficiente, porque el 4 de bastos es una carta bastante menor dentro del desarrollo de los bastos, y que ya esto se está transformando en una zona de confort y de estancamiento. Entonces necesito como darle una vuelta para poder ir al 5, al 6, al 7 y todos los niveles que faltan en este elemento. He logrado hacer un camino. No es que no tenga nada de energía masculina. El 4 igual nos da una base, nos da una estructura, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo y lo creativo. Y la sexualidad también, porque aquí hay una forma de vivir la sexualidad. Pero las cartas dicen, hay un dolor, hay una herida. Es como que no he querido salir de ahí porque no quiero transformarme en esto. Pero ojo, hay que decirle al inconsciente, yo no necesito convertirme en estos personajes para integrar el masculino. Yo lo puedo hacer desde mi propio lugar, desde mi propia conciencia. Y ahí es donde todavía no tenemos las claves. El 5 de espadas invertido dice, tú sabes que hay una respuesta, pero todavía no la encuentras. Entonces ahí es donde yo, por ejemplo, tendría que trabajar este tema de cómo integrar el masculino a un nivel más avanzado del que he logrado hacerlo hasta ahora, sin caer en estos paradigmas tóxicos. Ahí es donde estoy. Entonces, por ejemplo, yo analizaría cuál es esta creencia limitante que tengo aquí, que no me deja salir del 4, que me tiene ahí como en esas 4 paredes. Y las cartas dicen que tiene que ver con la familia, fíjate. Tiene que ver con el ser familia, con el sentido de pertenencia, con el ser excluido, como que ellos dicen quién pertenece y quién no pertenece, entonces yo no pertenezco, estoy fuera, como que tú no calificas dentro de nuestro club de personas sin sentimientos, que hay una herida ahí. Yo he sido sistemáticamente excluida de mi sistema familiar y hago un trabajo de reparación constante, pero soy la hija no reconocida de la mujer que es la hija excluida porque tiene una forma distinta de ser, o sea, en mi familia hay una exclusión constante. Entonces, ¿cómo puedo trabajar eso? Eso es una trampa. Porque yo soy parte de esa familia igual. Les guste o no les guste. Yo tengo un padre, tengo una madre, tengo la fuerza de ambos. Independiente de cómo haya sido la historia, tengo derecho a formar parte de esta familia exactamente igual. No es como que yo vaya a ir a reclamar una herencia, pero eventualmente sí podría ir a reclamar una herencia. Pero se fijan que acá el emperador toma una forma más sana, más de valores, más de estructura, más de orden. Y lo que a mí me ha pesado en contra es sentir que yo no tengo una familia, que yo no vengo de ninguna parte, entonces no tengo cómo tomar esta fuerza masculina. Pero las cartas dicen, sí lo tienes. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo hacer? Las cartas dicen, desde un femenino sano. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo trato de integrar el masculino, por ejemplo, desde un femenino infantil, carente, desde una sota de copas, desde un 5 de oro, siempre le voy a terminar dando un poder absoluto y me voy a desvalorizar frente a este masculino y voy a volver al mismo patrón de antes. Tiene que ser desde un masculino sano. Desde una maternidad, por ejemplo, que es lo que estoy cursando, desde una forma de gestionar las emociones. Entonces vamos a trabajar todos estos temas en lecturas, en constelaciones individuales. Si te interesa, me cuentas, me avisas. Pero acá ya tenemos una muestra de lo que hay detrás de estos arquetipos, que finalmente es una falta de identidad, de trascendencia y de presencia.